Ya estamos de regreso con más. Lo prometido es deuda. Esta mañana recibimos con mucho gusto aquí en este estudio al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, porque tenemos muchos temas que abordar. ¿Cómo está? Señor David, muy bien. Mucho gusto saludarlos. Buenos días. Al contrario, qué gusto que nos esté acompañando. Es la segunda vez que está con nosotros en este espacio. Sí, no vengo tan seguido como debía. No, pero ya teníamos muchos años que no venían otros mandatarios, así que No, un gusto venir. Nos da mucho y felicidades gusto. por todos los cambios y por este muy buen noticiero. Muchas gracias, gobernador. Pues en ese sentido, ayer vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el Congreso del Estado, donde estuvieron todas las bancadas. Usted también estuvo ahí en esa reunión. Señala que la seguridad aquí en el Estado va mejorando. Pues yo creo que el secretario lo que hace es reconocer lo que dice el Sistema Nacional de Seguridad. Los datos, la información que se genera todos los días con la que se va formando el sistema de información para la toma de decisiones en el país, demuestra que Jalisco va bien, que Jalisco ha avanzado muchísimo, que el reto de la seguridad es enorme, que no se puede cantar victoria, pero que tenemos un Estado que ha sabido enfrentar este reto con seriedad. El secretario reconoce que por primera vez en muchísimos años nuestro Estado está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva, en donde se miden todos los delitos y en aquellos que tienen que ver particularmente con la seguridad pública, las reducciones de casi el 60%. Es decir, hoy en Jalisco se cometen menos de la mitad de los delitos que se cometían hace 4 años. Y eso es un avance importante, sin duda, pero insisto, no es suficiente. Entonces, en ese sentido, creo que lo que vimos con el secretario de Gobernación es que en medio de este debate sobre el futuro de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, Jalisco está demostrando que más allá de esta estridencia, de este jaloneo, de este pues ambiente de descalificaciones y de polarización, lo que nosotros estamos haciendo es concentrarnos en el trabajo, coordinarnos con el gobierno federal, entender que no se puede hacer política con la agenda de seguridad y bueno, pues creo que la visita del secretario ayer confirma que vamos en el camino correcto y por supuesto pues te das cuenta cómo quienes pretenden hacer botín político de un problema que nos lastima a todos, pues tendrán que actuar bajo su propia responsabilidad porque al final creo que somos más los que entendemos que el desafío que tenemos para recuperar la paz y la tranquilidad es un desafío compartido, que no debe de ser una agenda convertida en asuntos partidistas, que tiene que ser una agenda que se aborde con mucha seriedad y es lo que estamos haciendo en nuestro Estado. En ese sentido también, ¿cómo les está yendo con estos esquemas mixtos en donde están participando también elementos de la Guardia Nacional, de los municipios y por supuesto el Estado? Bueno, lo que estamos haciendo es establecer mecanismos de patrullaje en zonas específicas en donde creemos que el trabajo de disuasión es importante. Es decir, si tú tienes una columna de vehículos del Ejército, de la Guardia, de la Policía Estatal, de las policías municipales, pues difícilmente vas a llegar de sorpresa a detener delincuentes. Son operativos que buscan mandar una señal de presencia, de que ahí estamos, tratar de inhibir la presencia de delincuentes en zonas que tienen alta afluencia de personas, pero en realidad la estrategia de patrullaje, la estrategia con la que estamos vigilando la segunda ciudad más grande del país, se va actualizando todas las semanas, se va redefiniendo, se va ajustando en función de los mapas de incidencia delictiva, de los mapas de calor que revisamos en la mesa de seguridad y lo que tenemos es una estrategia flexible que se va adaptando a las circunstancias y en efecto pues las últimas semanas, particularmente el mes pasado, tuvimos eventos muy duros en la ciudad que generaron miedo, que generaron preocupación y en ese sentido estos operativos lo que buscan es eso, es tratar de mandar una señal de mucha presencia, pero insisto, más allá de los operativos conjuntos que se ven, hay muchos operativos conjuntos, hay mucho trabajo de coordinación con el Ejército y la Guardia, que a veces no se ve, que no se siente necesariamente en nuestro día a día, pero que es lo que nos ha permitido, insisto, bajar la seguridad a los niveles más bajos de los últimos 10 años. Entonces, pues se ha dado frutos el poder estar en una mesa permanente, el dedicarle tiempo, atención al reto más difícil que enfrenta Jalisco y que enfrenta México, y en ese sentido pues los resultados hablan más que los discursos, que las palabras, ahí vamos avanzando. Oiga, gobernador, esta semana el secretario de Salud aquí en este estudio nos comentaba que va de buena manera el avance de la construcción del Hospital Civil de Oriente. Sí, el Hospital Civil de Oriente representa una apuesta para llevar una institución que respetamos todos los jaliscienses, que significa
mucho para nuestra historia, por lo que es como legado de Fray Antonio Alcalde. Poder estar construyendo el tercer hospital de la ciudad, el tercer hospital civil de la ciudad, es para mí un gran honor. Y hacerlo en la zona en donde más se requiere, en el oriente de Guadalajara, pues es precisamente una apuesta para llegar a atender a quien más lo necesita. En ese sentido, la decisión que tomamos en medio de la pandemia de destinarle más recursos a la construcción de este hospital, dejar de lado otros proyectos que no eran prioritarios en ese momento y poder hacer este hospital en Tonalá, creo que fue una decisión correcta. Hoy, cuando ves el edificio que va tomando forma, que va a toda velocidad, que ya iniciamos el segundo módulo del hospital, que va a estar listo en un año más o menos para empezar a funcionar, pues habla de cómo obras de infraestructura de salud de gran calado, como el Hospital Civil, o por ejemplo el Instituto Regional de Cancerología, que también va avanzando muy bien, como el Hospital de la Mujer que hicimos en Tlaquepaque, como los hospitales que estamos haciendo en todas las regiones de Jalisco, particularmente los de cobertura regional, como la reconstrucción del de Vallarta, la construcción del de Lagos de Moreno, el Hospital de Cihuatlán. Son muestras de que la decisión también que se tomó de no entrar al INSABI, de mantener nuestra responsabilidad en el manejo del sector salud en Jalisco, nos ha permitido hacer estas grandes obras que hoy no solamente han mejorado la atención en materia de salud para la población jalisciense, sino que ya nos ha permitido ir desdoblando otras agendas que son importantes en salud, como por ejemplo el expediente clínico electrónico, para que ya podamos tener un sistema y una base de datos que sepa cómo está la salud de cada jalisciense y qué tenemos que hacer para atenderlos cuando se necesite, poder tener ya un avance tan importante en la basificación del personal de salud que es increíble pensar que la gente que nos cuida, que cuida la salud de todos, no tenía ni siquiera seguridad y certeza laboral. Hoy ya llevamos un avance muy importante y terminaremos al final de este sexenio de basificar a todo el personal que ya reúna los requisitos en el sector salud. Y te podré platicar muchas otras agendas, el tener el 90% de abasto en el surtido de medicamentos en las farmacias del Sistema Estatal de Salud. Son los mejores ejemplos para explicar por qué la decisión de mantener nuestra responsabilidad en el tema de salud pública fue la decisión correcta. Y mientras hoy el INSABI pues está dando tumbos en muchos estados, Jalisco tiene un sistema de salud que mejora, que va dando mejores servicios y que se fortalece de cara al futuro. ¿Qué fue lo que hizo, gobernador, que se cambiara de estrategia y decidieran apostar en temas de infraestructura de salud y, por supuesto, también apoyar a un sector muy vulnerable como son las niñas y los niños con cáncer? Bueno, ese proyecto tiene que ver con una lucha de las organizaciones de la sociedad civil, con la manera como estas organizaciones, en medio de un escenario muy complejo, cuando el gobierno federal decidió retirar los apoyos para atender a las niñas y los niños con cáncer, se organizaron, buscaron un acercamiento con el gobierno, nos plantearon una agenda de trabajo, empezamos con el tema de compra de medicamentos, con apoyos directos a las organizaciones, en un momento en el que había un desabasto terrible de medicamentos oncológicos, y esa historia que inició como un ejercicio de coordinación y cooperación, se volvió un espacio para discutir la construcción de una política pública integral. Es decir, hoy lo que hemos logrado en Jalisco no es solamente que haya medicinas y medicamentos, sino que haya una atención integral a las niñas y niños con cáncer para que tengan tratamiento, medicinas, alimentación, transporte, ayuda para su vivienda. Es decir, creo que es lo menos que podemos hacer para ayudar a quienes con mucha valentía enfrentan una enfermedad terrible. Y en ese sentido, después de muchos meses de trabajo, hoy podemos presumir, y presumir en el buen sentido del término, que Jalisco es el primer estado de cobertura universal para atender a niñas y niños con cáncer en todo México, y que esta política quedó ya establecida además en una ley que va a permitir que cuando nosotros dejemos el gobierno, llegue quien llegue, este proyecto no se detenga, pueda seguir adelante y que el gobierno de Jalisco se haga responsable de apoyar a esta población que tanto lo necesita. También este año se puso en marcha el Hospital Materno, perdón, de Tlaquepaque. Sí, el hospital que se conoce como de la mujer. Así es. Un hospital materno infantil que hacía muchísima falta en el sur de la ciudad, que viene a fortalecer nuestro sistema de salud pública. Hemos reforzado también las áreas materno-infantil y de neonatología del Hospital Civil de Guadalajara. Estamos reforzando áreas que eran indispensables para tener servicios de calidad. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a este espacio de atención en el Hospital Civil de Guadalajara, acababa de nacer mi hija y había nacido prematura y yo la vi pues enfrentar el reto de salir adelante en una incubadora, y cuando veías tú en el Hospital Civil a las mamás dando a luz en un pasillo, en una camilla, en un pasillo, decías,
No es posible. Hoy cuando vas y ves los mejores equipos, los más modernos, cuando el hospital civil parece ya un hospital privado, cuando ves las áreas que hemos generado en este hospital de Tlaquepaque, en donde se da atención de calidad, de primera, con espacios modernos, bien equipados, pues entiendes la diferencia entre confundir que el sistema de salud público es gratuito con el hecho de que los sistemas de salud públicos sean de mala calidad. No porque sean gratuitos tienen que ser de mala calidad, sino que lo que estamos demostrando acá es que se puede cambiar esa lógica y ese hospital de Tlaquepaque pues es el mejor ejemplo de cómo nuestro sistema de salud se está transformando. También ha habido un aumento en apoyos sociales, por supuesto, el voluntariado Jalisco ha estado haciendo entregas importantes aquí en el estado. Sí, el tema de la solidaridad ha sido un elemento presente en muchas decisiones del gobierno, en muchos proyectos que hemos emprendido. Los empresarios de Jalisco han sido muy solidarios y, por ejemplo, en este tema de los niñas y niños con cáncer, la construcción del hospital en el piso 7 y 8 del civil para atender a nuestras niñas y niños con cáncer, lo estamos haciendo con el apoyo de la iniciativa privada, pero como ese proyecto han surgido muchos más y en momentos difíciles como la pandemia, creo que Jalisco mandó un mensaje de que aquí no estamos peleados el gobierno y los empresarios, aquí trabajamos para el mismo lado, entendemos que tenemos propósitos compartidos y en ese sentido, cuando uno ve a Jalisco como líder en materia económica a nivel nacional, rompiendo récords históricos en inversión extranjera directa, en exportaciones, en generación de empleos, pues entiendes cómo aquí se han sentado las bases para que a través del crecimiento económico podamos generar un Estado más justo, un Estado que funcione, un Estado que dé oportunidades y cómo también se puede conciliar la idea del crecimiento económico con la solidaridad y la justicia social, que ese es el principio a partir del cual ha funcionado todo nuestro sistema del voluntariado que ha encabezado Joana con mucha energía, con muchas ganas, y también como esta agenda de compartir la responsabilidad de ayudar a quienes más lo necesitan, nos permiten hoy en las evaluaciones de Coneval decir que Jalisco y tener a Jalisco como el segundo estado menos desigual de todo el país, un estado que va muy por delante de la media nacional en el combate a la pobreza alimentaria, en el combate a la pobreza laboral. Es decir, Jalisco no solamente es un estado con mucha fortaleza económica, sino es un estado que entiende que de nada sirve crecer si ese crecimiento no se da con justicia. En otro tema importante, el transporte público. ¿Cómo vamos en cuanto a la renovación? Este año también se pone en marcha el 29 de enero el sistema de mi macroperiférico. En transporte creo que es el transporte es una de las agendas que más avances tiene hoy a 4 años de trabajo, porque habría que recordar cómo estábamos en el 2018. O sea, llegamos con una línea 3 que nos dejaron tirada, con un boquete de más de 4,000 millones de pesos. Pudimos terminar la línea 3, luego empezamos el proyecto de mi macroperiférico. Terminamos mi macroperiférico, que es hoy una de las obras más premiadas de Latinoamérica en materia de transporte. Acabamos de recibir todavía en esta última semana 2 premios más. Terminamos la construcción de este sistema y arrancamos ya la línea 4 del sur de la ciudad. Ya se está construyendo un proyecto por el que luchamos mucho. Y al mismo tiempo, además de construir estos nuevos sistemas de transporte masivo, pudimos avanzar en el reordenamiento del transporte de pasajeros, los camiones de la ciudad, logrando en 2 años consolidar todas las rutas de Guadalajara como rutas empresa, con el sistema de pago electrónico que ya es universal y que te permite subir a cualquier modelo de transporte en la ciudad, desde bicicleta, tren eléctrico, autobuses, con una sola tarjeta sin necesidad de usar efectivo. Pudimos regularizar todas las concesiones, pudimos reorganizar derroteros, pudimos lograr, en resumen, David, que el transporte público volviera a ser un servicio antes que un negocio. Y en ese sentido, el trabajo que se hizo durante estos años nos permite hoy estar a punto de tener ya el 100% de la flota vehicular totalmente renovada, que esté conforme a norma. Vamos a tener eso terminado en el 2023, vamos al 70% de la renovación de flota para que no haya un solo camión en Guadalajara que no cumpla con las normas oficiales. Estamos trabajando muy duro para tener un sistema homogenizado en Puerto Vallarta, en Tepatitlán, en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán. Entonces, te podré decir que si a eso le sumamos la apuesta por fortalecer nuestra infraestructura para la movilidad no motorizada, el uso de la bicicleta que ha crecido como ningún otro estado en el país, el proyecto para tener un modelo de semaforización inteligente que es el de gestión integral de la movilidad
que hoy es una realidad en los 20 principales corredores de Guadalajara, pero que va a seguir creciendo en los próximos años. Si vemos todos estos elementos, pues Guadalajara hoy tiene un sistema que va funcionando, que va mejorando la forma en que nos movemos, que se ha convertido en referente latinoamericano, no solamente para mejorar la movilidad, sino también para cuidar el medio ambiente, porque ya Jalisco tiene, por ejemplo, la primera ruta eléctrica, la primera ruta totalmente eléctrica del país, y porque es un estado que está apostando también a cuidar la calidad del aire con el programa de verificación responsable y con el uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el sistema de transporte público tenemos una serie de incentivos para que aquellos empresarios que renueven sus unidades con equipos que sean de baja emisión de contaminantes tengan incentivos también para seguir renovando la flota con esta visión de protección al ambiente. Entonces, creo que en materia de movilidad hay muchos avances. Nuestra ciudad es una ciudad compleja que apostó durante muchos años al uso del automóvil y que pagamos las consecuencias de esa falta de visión, pero que hoy está tomando un nuevo rumbo y creo que pues el cambio se ve, se siente muy simplemente al usar nuestro sistema de transporte, podemos ver la diferencia entre lo que había hace 4 años y lo que hay hoy. Incluso la semana pasada nos acompañaba aquí Adrián López de la MIM y nos señalaba que hasta el momento ya hay cerca de 250 kilómetros de ciclovías en el área metropolitana de Guadalajara. Ahora también esta ciclovía muy bonita por esta ruta de Chapala, sí, de Ajijic, y que por supuesto también se sigue apostando al uso de la movilidad no motorizada como es la bicicleta con este bus bici. Sí, el trabajo que se ha hecho en el tema de infraestructura ciclista ha sido polémico, debatido, discutido, porque hay quien dice que es absurdo crear infraestructura porque la gente no usa las bicicletas. Pues la gente no usa la bicicleta porque no hay infraestructura. Hoy que estamos haciendo proyectos arriesgados, diría, porque cualquier decisión que implique un cambio, David, genera jaloneo. Los intereses que buscan que nada pase, que todo siga igual, siempre tienen argumentos para evitar que se pueda hacer infraestructura, insisto, que haga que la ciudad se mueva mejor. Tú has visto y has sido testigo de los debates en la construcción de cualquier ciclovía, desde la que se hizo en Federalismo, la que se estaba haciendo en Avenida, la que se está haciendo en Avenida Guadalupe. Pero al final esa infraestructura es la que hace que las cosas sucedan. Hoy, por ejemplo, cuando tú vas al centro de la ciudad y ves el carril exclusivo del transporte público y bicicleta lleno de gente que está usando la bicicleta, pues entiendes cómo si vas poco a poco cambiando la cultura, si vas generando infraestructura adecuada para moverse de formas mucho más sustentables, las cosas van a ir cambiando. No son procesos fáciles, son cambios profundos, pero creo que fue una apuesta correcta y el poder estar llevando esta infraestructura no solo a la ciudad, sino ya ahora a otras regiones y municipios del estado, creo que es un avance muy, muy significativo. Gobernador, después de 12 años de lucha, se puso un tótem para recordar todo lo que se ha hecho para poder ya iniciar esas obras de la línea 4, un sueño que se veía lejano. Sí, un esfuerzo que inició en el 2010 en medio de un debate sobre el futuro de la ciudad y sobre el futuro del transporte público. Nosotros insistíamos desde entonces, estamos hablando de 12 años de lucha, que Tlajomulco, el sur de Tlaquepaque, tenían una necesidad apremiante de tener un sistema de transporte público masivo. Es la zona en la que más creció la ciudad en los últimos 30 años y creo que más allá de todo lo que nos costó el poder ver hoy ya la obra en marcha, el poder estar a 1 año y medio de poder terminarla, de verla funcionando, para mí es una alegría enorme porque le tengo además de mucho cariño a Tlajomulco, tengo el compromiso, tenía el compromiso casi diría moral de que esa obra se hiciera contra viento y marea, porque de todo lo que yo planteé y puse sobre la mesa en Tlajomulco como presidente municipal, me quedaron 2 cosas sin poder resolver. Una, el centro universitario de Tlajomulco, porque pues en aquel tiempo, como hoy, para que veas que no hay nada nuevo bajo el sol, los intereses de quien tiene secuestrada la universidad impidieron que hiciéramos el centro universitario. Pero ahora que llegamos al gobierno del estado lo logramos y ya hoy el centro universitario de Tlajomulco tiene alumnos, está funcionando y me da mucho orgullo poder decir que ese compromiso que tenía pendiente se cumplió y me faltaba uno, que era la línea 4 o la línea del tren eléctrico. Entonces ahora, cuando ya ves las obras en Adolf Horn, cuando muy pronto veamos ya que tomen ritmo con los contratos ya firmados, con todo el proceso técnico, financiero que se hizo para que esto fuera realidad, pues la verdad es que para mí es una enorme alegría. Yo creo que va a ser una obra de un enorme impacto en la movilidad del sur de la ciudad y sin duda va a ser una obra
que va a representar un ejemplo como una nueva modalidad de financiamiento, porque la vamos a hacer sin deuda pública, y una obra que, aunque no representa una complejidad técnica, sí va a tener características que la van a hacer única en México, porque va a ser el primer sistema de tren eléctrico que tenga esta función como parecido a lo que en Europa se conoce como trenes suburbanos. Va a tener un espacio compartido también con el tren, y va a ser un modelo que abrirá la brecha para hacer sistemas de transporte a zonas alejadas en las grandes ciudades, que sin duda va a poner a Jalisco una vez más a la vanguardia. Sí, pues conectar, el otro día hacíamos un recorrido con el presidente municipal de ahí de Tlajomulco, Salvador Zamora, en 35 minutos, lo que es la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, con el punto de la estación de las Juntas de mi macro calzada. Es correcto, ya por la zona de Miravalle. Sí. Imagínate lo que significa poder hacer ese recorrido en 30 minutos. No. Y llegar a un punto en el que vas a tener una estación intermodal en la que te vas a poder conectar a otro sistema BRT para poder ir al centro de la ciudad, para poder hacer un sistema interconectado. Eso es lo que estamos logrando. El proyecto de mi macro periférico, integrado con la línea 3, con la línea 1 del tren eléctrico, pues es una muestra más de cómo se va articulando este sistema, con mi macro calzada, con la reorganización de las rutas del transporte. Es la idea de un sistema integrado que va tomando forma y que va, insisto, a cambiar la manera que nos movemos en Guadalajara. En infraestructura carretera, ¿cómo está Jalisco a 4 años de avance de esta renovación de carpeta asfáltica? Con un cambio de fondo, por haber logrado cambiar el porcentaje de las carreteras que estaban en mal estado o en estado crítico en el 2018, sí, que era del 80%, a que ahora tengamos el 82% en estado bueno u óptimo. Entonces, nos queda el 20%, lo vamos a terminar el año próximo. Quedamos de que íbamos a renovar toda la red de carretera estatal, lo vamos a cumplir, creo que vamos muy bien, David. Otra vez, son cambios que ya se notan, no son solamente posiciones del gobierno. Quienes están en contra de nuestro proyecto, pues podrán descalificar y criticar, pero la gente que vive el día a día, los que circulan y usan las carreteras, pues podrán darse cuenta del tamaño de la transformación. Fuimos desde la reconstrucción integral de carreteras que ya estaban hechas pedazos, que ya la base estaba vencida, que ya no había forma de arreglarlas con un trabajo superficial, hasta un trabajo de mantenimiento rutinario que nos permite que aquellas carreteras que tienen todavía vida útil puedan estar en condiciones adecuadas. Desarrollamos mecanismos como el de los presupuestos multianuales para no solamente arreglar carreteras, sino darles mantenimiento los próximos años, que está funcionando en varios ejes carreteros importantísimos de Jalisco. Estamos haciendo carreteras nuevas, 2 muy importantes, ya una terminada, la otra que vamos a entregar en diciembre, para unir la sierra con la costa, Talpa, Llano Grande, Tomatlán, ya terminada, y la carretera más prometida en la historia de Jalisco, la de Autlán, Villa Purificación, Chamela, que terminaremos en un mes más. Estamos conectando la zona norte, que era la zona más alejada, más desconectada de Jalisco, con la construcción de la carretera Colotlán, Aguascalientes, y también ya muy avanzados en la carretera Huejuquilla-Bolaños. Entonces es una estrategia integral de renovación de la red carretera, porque esto tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con el crecimiento económico, porque si tus carreteras están destrozadas, pues ¿cómo esperas que la actividad económica se dé de forma correcta? Entonces, creo que vamos muy bien, y el año próximo tenemos ya los recursos preparados, está el presupuesto estructurado de tal manera que vamos a terminar el 20% de las carreteras que nos faltan. Oiga, gobernador, desde el primer día de su administración, en aquel, parece lejano, 7 de diciembre del 2018, arranca trabajos de saneamiento en el río Santiago. A 4 años, ¿cómo estamos? Avanzando muy bien, con obras ya construidas. Hemos logrado hacer ya 17 plantas de tratamiento en la parte alta de la cuenca. Hemos ido ya mejorando la calidad del agua poco a poco. No son procesos sencillos, no porque haga la infraestructura inmediatamente el río amanece el día siguiente cristalino. Son procesos que llevan años, procesos que inician con la construcción de infraestructura para dejar de hacer descargas de aguas negras a nuestros cauces y ríos, que es justamente lo que estamos haciendo, hacer las plantas de tratamiento. Invertimos más de 850 millones en los colectores en la cuenca del Hogado, que son obras que nadie ve ni nadie te aplaude, son tubos que van enterrados, pero que son lo que permite darle cauce a las aguas negras de nuestra ciudad, del sur de la ciudad, y ahora estamos haciendo ya la ampliación de la planta del Hogado, que en un año nos va a permitir tratar
1,000 litros por segundo adicionales que hoy se estaban descargando directos de aguas negras al río Santiago, y no solamente para descargar agua limpia, sino para que además esa agua que vamos a tratar al ser como una planta de la última tecnología con un tratamiento que se llama terciario, esa agua pueda ser reutilizada para uso industrial. Entonces, estamos hablando de un planteamiento integral con una apuesta de largo plazo, no solamente para mejorar la calidad del agua, sino para resolver un problema ambiental y de salud pública que había en esta zona de Jalisco. Estamos hablando de lo que era el río más contaminado de México, que va poco a poco avanzando, que ya fue reconocido el trabajo que hizo el gobierno de Jalisco por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos recibió hace unos días en Washington, y que ahora esperamos que el gobierno federal haga su parte, porque pues hasta ahora todo ha sido con dinero del Estado, en un tema que es evidentemente responsabilidad compartida, y creo que si la federación asume su parte, Jalisco está en la ruta de poder resolver este problema que parecía no tener salida, y los efectos de estas acciones se van a ver muy pronto, se van a ver reflejados, insisto, no solo en la calidad del agua, sino en la calidad de vida de la gente que vive a lo largo de la cuenca, tanto del río Santiago como del río Sula, y en general de la cuenca que viene arrastrando un problema que se genera desde el Lerma, que impacta de manera importante en Chapala, pero que luego cuando a través del Santiago sigue su cauce el agua, pues llega a la ciudad con los niveles de contaminación más altos, como te decía, de todo México, y ese es el tamaño del reto que hemos enfrentado, y lo que te puedo decir es que ese que fue el principal o el primer compromiso que hicimos con Jalisco va muy bien, y vamos con trabajo resolviendo un problema que parecía imposible de resolver. También otro tema importante, ya que estamos hablando de aguas, este sistema de captación de lluvia, nidos de lluvia, ¿seguirá ampliándose? Sí, porque forma parte de una apuesta integral de abasto, porque si era grande el problema de contaminación del río Santiago, más grande aún era el problema de falta de agua para la ciudad. Durante 40 años, David, se discutió en Jalisco cómo resolver ese problema. Se tiraron miles de millones de pesos por gobiernos irresponsables que apostaron a proyectos que no tenían ni pies ni cabeza, desde el crédito japonés, el proyecto de Arcediano, una discusión verdaderamente lamentable que fue también, como suele suceder desafortunadamente aquí en Jalisco, producto de intereses políticos que lo único que quieren es que no pase nada, que los problemas sigan. Y lo que nosotros logramos fue romper ese círculo vicioso de debate, de discusión, de callejones sin salida, que impedían tomar decisiones y construir las obras que necesitamos para que la ciudad tenga agua. Los efectos de esas omisiones y de esa irresponsabilidad los vivimos todos en el 2021, cuando se secó la presa Calderón y casi 1 millón de personas se vieron afectadas en nuestra ciudad. Creo que fue un momento que nos hizo ver a todos la urgencia de que estas decisiones se apresuraran y pudiéramos avanzar en la construcción de una solución. Y entonces hoy podemos decir que después de 40 años, Jalisco y Guadalajara en específico tienen ya una ruta de solución, que estamos haciendo ya las obras que nos van a permitir resolver ese problema, que tiene que ver con el aprovechamiento del agua del Río Verde, pero al mismo tiempo con una política integral de abasto de agua que incluye el tema de aprovechamiento de agua de lluvia. Por eso Nidos de Lluvia es una política complementaria en materia de abasto, pero muy importante porque pone sobre la mesa una agenda de trabajo de futuro que es inaplazable, es decir, cómo logramos que la gente entienda que estamos hablando de un bien cada vez más escaso, por el que las naciones van a pelear con más dureza en el futuro, y que aunque nosotros encontramos una salida y vamos a tener resuelto el problema del agua para los próximos 50 años, no podemos dormirnos en nuestros laureles y dejar para después esta agenda de uso inteligente del agua y particularmente de aprovechamiento del agua de lluvia, que hoy ya está en casi 4,000 hogares de la ciudad y que va a tomar más fuerza, y a un programa al cual le vamos a meter más recursos el año próximo. No, y que también a nosotros como ciudadanos nos toca esa tarea, ¿no? De saberla cuidar, saberla aprovechar, reutilizar, porque sabemos que el agua es un recurso no renovable, eso lo aprendimos desde pequeño. Claro, y a veces no dimensionamos, insisto, como son obras que nadie ve. Tú cuando le abres en la mañana la llave del baño de tu casa y sale agua, pues el agua no es un problema, no es un tema. Ya la tengo aquí. Ahí está el agua. El problema es cuando le abres y no sale. Entonces, creo que el habernos metido ese tema y haber generado una inversión, yo creo que ya en global va a andar cercana en estos 3 años de trabajo, porque el primero fue de mucha planeación y de mucho trabajo de organización interna, pero estamos hablando de alrededor de 10,000 millones de pesos, que 10,000 millones de pesos en obras que tienen que ver con mejorar nuestras potabilizadoras, nuestros sistemas de distribución, tener nuevas fuentes de abasto y apostar también a esta idea del aprovechamiento del agua de lluvia. Creo que
En esta agenda, insisto, que tanto tiempo se discutió en Jalisco, los avances son enormes y me va a dar mucho orgullo poder decir al final del sexenio, David, que este reto fue un reto superado, que dejamos resuelto el problema de nuestra ciudad y que para nuestras hijas, nuestros nietos, la solución que encontramos les permitió tener agua en esta que es la segunda ciudad más grande de México. La frase de Jalisco, gigante agroalimentario, ¿qué le dice a Enrique Alfaro? Que es producto de una apuesta de hace muchos años. No todo lo que hoy sucede en positivo en Jalisco es logro de este gobierno. Desde hace mucho tiempo Jalisco apostó por fortalecer las agroindustrias en nuestro estado. Creo que se hicieron muchas cosas bien y que ahora nosotros estamos haciendo otras cosas mejor, que hemos ido enfrentando los recortes presupuestales al campo por parte de la Federación con más recursos estatales para temas que tienen que ver con modernización de este sector, con la tecnificación, con la capacitación, con impulsar una agenda de sustentabilidad en la producción en el campo, que parecía un tema pues de segunda importancia. Hoy, cuando vemos que tenemos la producción de agave libre de deforestación, cuando estamos ya avanzando para tener más de la mitad hoy de la superficie de caña, que en lugar de quemarla se hace zafra en verde, podemos ver cómo el campo de Jalisco está ya incorporando la agenda ambiental también como parte de la ruta de trabajo, pero al mismo tiempo Jalisco mantiene su liderazgo en muchos productos de este sector. Las agroindustrias jaliscienses se convirtieron en un soporte fundamental de nuestra economía en medio de la pandemia y en ese sentido estamos logrando abrir nuevas oportunidades, porque el campo de Jalisco no podría tener las perspectivas de crecimiento que hoy tiene si no tuviéramos, por ejemplo, el hub de carga aéreo más importante de todo México, como es el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, o si no fuéramos capaces o no hubiéramos sido capaces de abrir la frontera de Estados Unidos para la exportación de aguacate, como se logró con el apoyo del gobierno federal. Entonces, el campo de Jalisco va caminando, el programa Toda Máquina ha sido una apuesta importantísima que nos ha permitido mejorar la infraestructura rural que nunca se había atendido, los caminos a cosecha, los abrevaderos. Veo fuerte al campo jalisciense con muchos retos, con sectores que enfrentan desafíos por los reacomodos del mercado internacional, particularmente, por ejemplo, el sector lechero, que tiene enormes retos es un sector al que tenemos que seguir apoyando, pero en general veo un campo jalisciense muy sólido, con una muy buena comunicación con el gobierno y con una perspectiva de crecimiento enorme, no solamente para seguir produciendo más, sino para generar empleos, para que la gente pueda quedarse en los lugares donde nace, para que Jalisco no siga mandando jaliscienses a Estados Unidos, para que el campo sea un espacio en el que no solo puedas trabajar, sino construir un proyecto de futuro y un proyecto de vida. En ese sentido de los empleos, también estaba analizando algunas cifras, se consigue una cifra histórica de la generación de nuevas fuentes laborales de enero a octubre de este año. Sí, octubre, por ejemplo, de este año, en el último dato del Seguro Social, es el mes de octubre el que más empleos han generado en toda la historia de Jalisco. Entonces, nuestro estado está rompiendo récords en el terreno económico en todo. Y eso habla de que hay estabilidad, de que los empresarios creen que Jalisco es un lugar en el que se puede invertir, de que los avances que hay en materia de seguridad permiten que esas inversiones lleguen al Estado y puedan desarrollarse de la manera correcta. Creo que habla también de la comunicación que hay entre la iniciativa privada y el gobierno, de la unidad que hemos podido generar en el sector, en los sindicatos, de trabajadores. En Jalisco hay paz laboral. En fin, se combinan muchos factores. Por supuesto, nuestro ecosistema de educación que nos permite tener mano de obra calificada, que nos permite tener profesionales en distintas áreas, el haber fortalecido durante tantos años, por ejemplo, la industria electrónica, hoy nos permite empezar a transitar de la manufactura electrónica a la industria de la innovación y del uso intensivo de la tecnología como una apuesta de largo plazo para que Jalisco siga creciendo. Entonces, lo que yo podría decirte es que la cifra del empleo refleja simplemente un ambiente de atracción de inversiones que hoy en Jalisco funciona muy bien, no solamente en el sector industrial. Jalisco sigue consolidando su vocación comercial, es un centro de turismo de clase mundial. Tenemos en Guadalajara el principal centro de convenciones de Latinoamérica, tenemos en Puerto Vallarta un destino de playa con un gran prestigio internacional. Nuestros pueblos mágicos siguen ganando terreno y siguen generando
más visitas de manera permanente. En fin, a veces cuando escucho en mis entrevistas el diagnóstico de Jalisco, imagino que hay quien dice, bueno, ¿y de veras todo es así? Pues la realidad es que esto que te estoy platicando, pues se puede demostrar, podemos verlo en la manera como Jalisco aporta a la economía del país, y el que en este estado haya crecimiento económico, que haya inversión, que haya empleos, pues es el reflejo de que es un estado que tiene rumbo y en el que todos estamos poniendo nuestra parte para salir adelante. En ese sentido, en el pacto fiscal, ¿qué es lo que se viene? Se viene la elaboración de la propuesta ya definitiva de Jalisco para la Federación, después de haber hecho una consulta pública con 450,000 personas que participaron, de haber tenido un resultado contundente que nos mandata a defender los intereses de Jalisco, después de que el Congreso hizo la reforma constitucional para sentar las bases de cómo se revisa el pacto fiscal, se instalaron las mesas ya de trabajo técnico y estamos a 2 semanas de tener una propuesta estructurada para que Jalisco presente una propuesta al Gobierno de la República, a la Secretaría de Hacienda, para defender lo que nos toca, para poder mantener a Jalisco dentro del pacto fiscal. No queremos salirnos, queremos seguir siendo parte, pero con un trato justo. Y vamos a dejar sentadas las bases de una posición que abrirá un debate muy importante de futuro, como es el federalismo fiscal mexicano. Vamos a honrar nuestra historia federalista como Estado y sin duda vamos a lograr más recursos para atender las necesidades y las demandas de todos los jaliscienses. ¿Cómo se vislumbra ya el cierre de esta administración de cara al 2024? Pues van a ser 2 años intensos. Han sido 4 años, yo diría, brutalmente intensos. Yo creo que vienen 2 años en los que vamos a consolidar muchas cosas. Sin duda, yo veo con optimismo este último tercio del gobierno, porque después de estos 4 años que vivimos con una pandemia, con una relación muy tensa con el gobierno federal, con un ambiente de violencia nunca antes visto en la nación, que nos tocó vivir una de las sequías más fuertes de los últimos 100 años, con tantas cosas que pasaron, lo que yo espero es que haya mejores condiciones para que todo esto que nos tocó hacer en medio de la adversidad pueda verse con más claridad, pueda incidir de manera más profunda en la calidad de vida de los jaliscienses. Yo creo que la gente sabe que Jalisco tiene un gobierno que trabaja, un gobierno que no se roba su dinero, un gobierno que da la cara, que trabaja a ras de piso, que está cerca de la gente. Y bueno, pues creo que vienen 2 años en los que no podemos distraernos. Evidentemente el tema político va a estar presente, se aproximan ya los tiempos electorales, pero en lo personal estoy convencido de que me toca estar concentrado en mi tarea de gobernador, en demostrar desde Jalisco que puede haber maneras distintas de hacer política y de hacer gobierno, y después de eso, después de cumplir con esa parte, pues ya veremos qué sigue y qué nos toca hacer. ¿Se va a dirigir a las Chivas? Puede ser, si me contrata Mauri, claro que lo valoraría. Primero tengo que hacer mi curso, ya habrá oportunidad, pero lo que sí puedo decir, David, es que quiero estar presente en la discusión sobre qué va a pasar con este país en los próximos años. No sé qué rol me toque jugar, por lo pronto sé que ese rol es el de ser gobernador, el de ser un buen gobernador, y sin andar pensando en las ambiciones personales o andar buscando huesos o candidaturas, voy a concentrarme en ese trabajo y voy a estar atento para ver qué más me toca hacer y cómo podemos aportarle a la construcción de una alternativa para México. Y también en eventos deportivos, ahorita que estaba platicando de lo de las Chivas, se viene pues un cierre con este evento de taekwondo en el complejo acuático y también el próximo año los Gay Games. Y muchas cosas más, viene... El Mundial. Sí, el domingo arranca el Mundial de Taekwondo, el próximo año los Gay Games, tenemos muchos eventos de talla internacional, queremos por supuesto mantener la presencia de la WTA en nuestra ciudad. Fue un éxito el torneo de este año. Queremos que lo que hoy representa Checo Pérez siga presente en Guadalajara y poder hacer el año siguiente el roadshow todavía más grande, más espectacular. Queremos que nuestros equipos profesionales sigan siendo fuente de alegría para todos los jaliscienses. Las Chivas, el Atlas, los Leones, los Astros, los Charros, los Mariachis, todos estos equipos
que representan tanto para Jalisco siguen creciendo y siguen apostando por transformarse. Jalisco es mucho estado, David. Jalisco es un estado en el que todos estos eventos, simplemente hay que ver la agenda de los últimos meses, lo que tuvimos aquí en la ciudad, la WTA, las fiestas de octubre, la feria ganadera, el road show, Calaverandi, el Cirque du Soleil, viene Invernalia. Es una ciudad con mucho movimiento, con una historia y una cultura que nos permite estar presentes en todo México y en el mundo. Entonces, creo que el poder mantener esa dinámica como ciudad, el poder ser un espacio de atracción, de turismo, de visitantes, el tener opciones de entretenimiento, de acceso a la cultura para los habitantes de esta ciudad, es una apuesta muy importante. Bueno, me faltó decir que viene la FIL, la Feria Internacional del Libro más importante de Latinoamérica, la segunda del mundo. Mucha actividad, y como tapatío, pues muy orgulloso de ver a mi ciudad moviéndose, caminando, claro, con momentos difíciles, con episodios duros que nos lastiman a todos, pero sin duda es muchísimo más lo positivo de lo que tenemos en esta gran metrópoli y en este gran estado. Así es que yo espero que esa dinámica de trabajo, de actividades siga en los próximos años. Incluso también en este momento todavía sigue vigente Guadalajara, capital mundial del libro. Sí, todavía este año, un gran esfuerzo del gobierno de Guadalajara y pues una muestra más de cómo la cultura es también un motor para el tema económico. Es no solamente libros, sino también una industria que representa mucho en términos económicos y fue una apuesta muy importante el de que Guadalajara pueda ser la capital mundial del libro y seguir consolidando esa vocación en México y a nivel internacional. Gobernador, pues agradecemos mucho esta charla. Gracias, con la auditoría de aquí de contrario. Buenos Días Jalisco, de Jalisco TV. Al contrario, muchas gracias, felicidades por todo el proceso de transformación que han vivido y aunque no vengo tan seguido, los veo y los felicito por todo lo que hacen. Nos consta que Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Nos vemos, David. Gracias. Gracias, excelente miércoles. Ahí esta entrevista, por supuesto, aquí en Jalisco TV. Van a poder seguir ustedes observando más detalles a través de nuestras redes sociales.